esta tensión entre el Fonatur y la Sedena por la entrega-recepción del propio Tren Maya. Pues es una información que está revelando el día de hoy Contralínea y que le invitemos a que consulte en www.contralinea.com.mx. Ahí están los detalles de este hecho que trata sobre uno de los proyectos insignia de la actual administración. Hay que recordar que ha sido uno de los proyectos que el actual gobierno ha impulsado de manera muy decidida. Hay otros, son prácticamente 5 megaproyectos que ha impulsado la actual administración, pero este es uno de ellos y probablemente el más famoso. Sí, en efecto, el morenista Javier May Rodríguez tiene previsto renunciar tan pronto como el día de mañana, este viernes 1 de septiembre, a la Dirección General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, para entrar a la competencia por el gobierno de Tabasco en las próximas elecciones de 2024. Hay que recordar que precisamente en este año estarán en juego, además de la presidencia de la República, 9 gubernaturas, miles de alcaldías y congresos estatales y federal. A este respecto se prevé que Morena, de nueva cuenta, arrase y que de los 23 estados que hoy controla, podría pasar a gobernar 29 o 30, estos prácticamente de acuerdo con las propias encuestas de preferencia que desde hoy ya se están elaborando, con lo que prácticamente podría gobernar pues todo el territorio nacional. José Reyes. Así es, así como ya es costumbre, pues, en los miembros del gabinete presidencial, pues cada uno en la medida en que va cumpliendo su misión o en la medida en que, según las necesidades políticas de Morena, lo consideran, pues son dados de baja y son enviados a la batalla por conquistar territorios en manos de la oposición. En este caso, del director de Fonatur, que va por la gobernatura de Tabasco. Ya veremos si realmente tiene la capacidad de ganar primero la candidatura interna y luego las elecciones del 24. Como sea, antes de su salida del Fonatur, May Rodríguez tiene la obligación y el compromiso de entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional el documento final de las obras que le corresponden del Tren Maya, principal proyecto de la administración de López Obrador, debido a que será una empresa del Ejército la encargada de operar y administrar dicho transporte masivo que beneficiará económicamente a todo el sureste del país. Como no lo ha hecho, pues tendrá que hacerlo antes de que se retire de esta posición para que puedan, pues finalmente avanzar. Hay que decir, como lo decíamos hace un momento, Sosimo, que el presidente ya se adelantó y a marchas forzadas cerraron las obras, o están cerrando para que este 1 de septiembre dé su informe, me parece que en Palenque, y de ahí se traslade en el Tren Maya hasta Cancún. Este recorrido que hará el presidente precisamente en uno de los convoys del Tren Maya para prácticamente ponerlo en operación en estos tramos de la región del sureste. Así es, José Reyes, y como decíamos, pero antes de esta salida de May Rodríguez del propio Fonatur, pues él tiene la obligación y el compromiso de entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional el documento final de las obras que le corresponden con respecto del Tren Maya, que como decíamos ya es uno de los principales proyectos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué se lo tiene que entregar a la Sedena? Pues porque será una empresa del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la encargada de operar y administrar dicho transporte masivo, como ya tú lo comentabas, José Reyes, y en ese sentido, pues ha generado ya tensión entre la Sedena y el director general de Fonatur, porque en las propias Fuerzas Armadas le exigen una entrega-recepción clara, precisa, sobre toda la información correspondiente a las obras del Tren Maya, a verificar que no haya irregularidades, que las obras estén concluidas, que se realicen las pruebas de funcionamiento del tren y de toda la operación, que los números del gasto invertido cuadren con lo realizado y que no queden pendientes por resolver.
y pues esto choca con las prisas que ya tiene por salir precisamente Javier May, José Reyes. Así es, Ósimo. Es un, pues un enfrentamiento que hay entre ambas instituciones del gobierno mexicano. Hasta ayer la Sedena se negaba, por ejemplo, a aceptar y firmar el documento final de la transferencia del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que el director de Fonatur le urge transferirle la responsabilidad al ejército para poder regresar a su estado natal y ocuparse de lo que será su campaña, con miras a convertirse en candidato de Morena a la gobernatura de Tabasco. Como no lo ha hecho y como finalmente pues las Fuerzas Armadas no andan con medias tintas, son más estrictos y más, pues sí, más meticulosos respecto a lo que ellos van a administrar como parte de estas empresas militares que se han generado en este sexenio y que tienen que operar desde su origen con transparencia, que pues hasta el momento así lo han hecho, no ha habido algún señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en el sentido de que las Fuerzas Armadas pues hayan incurrido en alguna irregularidad grave en el funcionamiento y la administración de las obras de las cuales están haciendo cargo y sobre todo de todas las funciones, más de 20, de las que se hicieron cargo a propósito precisamente de la pandemia. Ya sabemos, lo hemos señalado aquí, desde la distribución de vacunas hasta el control de migrantes, entre otras. De tal manera que, pues, Javier May no se puede ir así como de la noche a la mañana y decirle, pues ahí les dejo la obra, sino que tiene específicamente que tiene que verificarse y comprobarse que todo funciona bien, que no hay ninguna falla de ninguna naturaleza en el trabajo que se ha hecho del Tren Maya, socio. Sí, y aquí la verdad sí podríamos nosotros pues hacer de manera natural pues un comparativo entre lo que ha sucedido, por ejemplo, con Zoé Robledo y también con Rosa Isela Rodríguez, quienes pues han preferido seguir en sus puestos por los proyectos que les ha encargado el presidente de la República y que son muy importantes, y pues han preferido concluir, llevar a buen puerto estos proyectos y renunciar a pues la posibilidad de una candidatura. En el caso de Zoé Robledo, al gobierno de Chiapas, y en el caso de Rosa Isela, al gobierno de la Ciudad de México. Recordar que precisamente, pues en el caso de Rosa Isela, tiene a su cargo, pues dejar en buen funcionamiento operativo la propia Guardia Nacional, que se trata de otra institución, pues creada en la actual administración, precisamente con uno de los proyectos también más importantes del presidente de la República. Y en el otro caso, en el de Zoé Robledo, pues es el encargado de consolidar el IMSS Bienestar, que tiene que ver con la federalización de los servicios de salud por un lado y también con el garantizar el acceso a la salud de todas las personas habitantes de este país, independientemente de si tienen seguro social o no. Entonces, en ese sentido, pues es otro de los proyectos también muy importantes de la actual administración, y los encargados pues han renunciado entonces a sus aspiraciones políticas en gobiernos de las entidades de la República, pero ha sido, pues sí, distinto el caso de Javier May, quien, pues ya motivado por estos intereses personales para competir por la gubernatura tabasqueña, que ha, pues podríamos decir que privilegiado sobre el interés presidencial de que se concluya una de las principales obras del sexenio, pues ya Javier May ha rechazado la petición de funcionarios de la defensa para que por lo menos le hiciera algunas correcciones necesarias al documento final que avala la entrega-recepción del Tren Maya. Esto bajo el argumento de que ya no hay tiempo para ello y es imposible hacerlo. Pues de ahí esta tensión que estamos observando entre el todavía titular del Fonatur, todo indica que hasta el día de hoy, y también la Secretaría de la Defensa Nacional, José Reyes. Así es, Ósimo, se trata pues no solo de un berrinche, sino de una irresponsabilidad, que de un funcionario que se ha hecho responsable de esta obra desde enero del año pasado, se niegue
a entregar precisamente tal y como lo establecen los lineamientos de obra pública del gobierno federal y sobre todo a petición de una Secretaría de Estado. Él es un director general, está muy por debajo en la estructura del aparato burocrático del gobierno de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de tal manera que este berrinche y este acelere por no cumplir, porque bien lo pudo haber hecho después o más tarde, hasta que pues dé cuenta exactamente de cuál es el estado que guarda los 15,000 kilómetros de vías del Tren Maya y no, una vez que incluso sea candidato, pueda resultar alguna falla que lo lleve incluso a perder esta candidatura al gobierno de Tabasco. En fin, eh, les dijo pues Javier May a la Defensa Nacional que el documento ya estaba listo para que se enviara y se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Con ello se significaba la entrega de las obras del Tren Maya a la Sedena. Sin embargo, incluso se comprometió a hablar con la Consejería Jurídica de la Presidencia para acelerar el trámite y desde esta oficina se envía el documento final al Diario Oficial de la Federación que impediría a la Sedena pudiera hacer más alegatos. Es decir, está montado en su macho ya Javier May y no ha buscado otros mecanismos para que le palomien los trabajos y él pueda ya finalmente deshacerse de ese compromiso, asistir quizás a la inauguración que pondrá en marcha el presidente de la República y pues dedicarse finalmente a la política. Sin embargo, debe cumplir precisamente con lo más importante, que es su responsabilidad y entregar las obras. Toda vez que en México históricamente, Sósimo, se ha sabido que pues siempre resultan irregularidades, resultan fallas, omisiones en la obra pública, con la cual pues tienen que lidiar los sexenios que vienen. En el caso del presidente López Obrador, pues hay que recordar cómo todo el sistema de salud estaba en bancarrota, en destrucción total, y ahora ha sido un problema levantarlo, a tal fecha que pues tendrá que ser hasta el próximo sexenio, en cuanto se consolide y se resuelva este problema que ha planteado el presidente, que debía estar a la altura de los Países Bajos. Como sea, pues, Javier May aún tiene tiempo de revisar minuciosamente con todo ese equipo cómo quedó, cómo está. Incluso supongo que ya hicieron pruebas ellos antes de que el propio presidente lo haga el día de mañana. Bueno, pues como decíamos, José Reyes, sí, se trata de pues una disputa aquí que lo bueno, digamos, de todo esto es que pues el sexenio no concluye aún y ha dicho el presidente de la República en el sentido de que todos los proyectos que este gobierno inició los dejará funcionando. Es decir, no habrá de que a lo mejor se queda para la siguiente administración y sea cuando entonces se vean los resultados, irregularidades, etcétera. Pues ha dicho que no será así porque todos los proyectos que su administración ha iniciado, todos concluirán precisamente en este sexenio. Y en efecto, pues ya se cruzan los intereses personales de Javier May con los de este proyecto que él ha encabezado y me parece que pues sí, esta tensión finalmente tendrá alguna resolución. Habrá que ver si Javier May pues no le sale, digamos, el tiro como se dice popularmente, el tiro por la culata, en el sentido de que presionar de tal suerte su salida de este proyecto en aras de buscar el gobierno de Tabasco, pues no termina por serle un factor que lo descalifique. Habrá que ver todavía, pero pues es que además hay que recordar, pues no se trata de cualquier proyecto, de acuerdo con las declaraciones que el propio directivo del Fonatur ha hecho a la prensa, pues el Tren Maya es considerado por él mismo el principal compromiso que tiene con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto, como ya decías, José Reyes, desde que en enero del año pasado asumió el cargo. Él, de hecho, Javier May ha asegurado a la prensa
que ya todo se ha concluido en el tramo de Mérida a Cancún y que también se hicieron las pruebas respectivas en una extensión de 15,000 kilómetros de vías. Pues sí, ya está todo ahí, pero la Sedena está señalando que no es que hay faltantes, sobre todo de carácter administrativo, para que pueda celebrarse un proceso de entrega-recepción totalmente sano, transparente, regular. José Reyes. En efecto, Sósimo, esta situación ha generado la exigencia de la Secretaría de la Defensa Nacional a Javier May Rodríguez para que transparente, pues, y han cuestionado que no está finiquitada la transparencia y exigen que antes de su salida haga algunos ajustes al documento final. Algo que pues quizás ya a estas alturas Javier May ya no ha tomado en consideración, tomando en cuenta precisamente que pues ya ha acudido hasta la Consejería Jurídica a pedir apoyo para que dé, digamos, madruguete a las Fuerzas Armadas y pida que lo suban al Diario Oficial de la Federación. Algo que es lamentable. ¿Y cómo puede un aspirante de Morena con esta actitud de negarse a transparentar una obra y precisamente como lo establece la normatividad de la obra pública del gobierno federal, a una dependencia que se va a hacer responsable del Tren Maya? Por supuesto que la Secretaría de la Defensa Nacional dice, a ver, yo no voy a recibir una obra en donde no me especifiques concretamente que ha sido certificada todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con esta magna obra del presidente, porque al rato resulta que hay una falla, un accidente, un descarrilamiento, etcétera. Pues los responsables son precisamente los militares y ellos están también tomando esta precaución que precisamente le corresponde en este caso a una autoridad de carácter civil, Sósimo.